Días iniciamos la lección quinta de Cataluña sobre sus viejos mapas y ferrocarriles. Estamos en la zona del Maresme y hoy tratamos Vilassar de Mar. Siempre os estoy mostrando unos mapas que para el que quiera disfrutar, en cierta manera, recorriendo su región con mapas antiguos, basta que entre a IGN, comparador de mapas, y que en esta carátula que aparece busque Minutas, que es este plano, uno de los planos más antiguos, o que busque escala 1:50.000 primera edición, que es de los años también de estos años 20, incluso anterior, o que busque también, hay otro que se llama, creo, otras minutas, o también el 25.000 primera edición, que ya es de los años 70, o si quiere ver la cartografía actual, tiene que pinchar en actual y puede ir desde el 200.000, profundizando al 100.000, 50.000, hasta el 25.000, que es el plano más detallado del IGN. Aquí tenemos este plano que responde a minutas, que es aproximadamente el marca 1927, realmente es anterior, porque los datos se fueron tomando antes. Fijaros que aparece San Juan de Vilassar y que ha aparecido como sustrayendo territorio del mar de Vilassar de Dalt o San Ginés de Vilassar y quizá también de Cabrils. Tengo la duda con Cabrils si en origen todo perteneció a Vilassar o si realmente son dos municipios que siempre estuvieron separados, porque es curioso que San Juan de Vilassar capturó, como veis, el territorio que iba desde el límite de Cabrils al límite de San Ginés. ¿Y qué tomó como frontera? Pues algo que hemos visto que aparece como un elemento de referencia, que es este camino del Mig, aquí camino del Mils, que es un camino que iba a media ladera entre la costa y los núcleos, que estaban todos ellos situados en la misma posición. Como todos los núcleos mediterráneos, se colocan en la frontera entre bosques y cultivos, en un sitio estratégico para defenderse de los ataques del imperio turco, de los piratas turcos. Como vemos, él captura todo el territorio del mar, con lo cual realmente estos pueblos perdieron quizá los terrenos más fértiles en que llegan todas las rieras, perdieron el mar, perdieron el puerto. Yo creo que fue doloroso para todos estos núcleos esa separación de los núcleos del mar. También es verdad que estos núcleos del mar, a partir de la Nacional 2, a partir del ferrocarril a Mataró, tuvieron un desarrollo industrial, un desarrollo poblacional, que los hizo muy diferentes a los núcleos de la altura. Aún hoy lo vemos. Estos son núcleos de viviendas en cierta manera más pequeñas y estos son ya núcleos de viviendas aisladas, de chalés aislados, con distinta, en cierta manera, muy distinto urbanismo, distintas tipologías. Con lo cual, al final, son dos mundos diferentes que han quedado separados, como vemos, por este misterioso y precioso camino del MIG, que luego veremos cómo ha sido transformado por los polígonos industriales que lo han atrapado, se han apoyado en él. Es una pena porque era una vía de conexión entre núcleos muy, muy bonita. Fijaros que aquí habíamos visto antes cómo desde la zona de estos núcleos más al sur había caminos que iban bordeando las laderas. Aquí también vemos viejos caminos que van uniendo los núcleos de núcleo en núcleo. Aquí se dirige también hacia Cabrils y luego irán también hacia Argentona, como veremos. Y como vemos también aquí, todos estos núcleos que estamos viendo tienen siempre una connotación común. Tienen el camino que los unía al núcleo de la sierra, en este caso este camino iba hacia Vilassar de Dalt, a San Ginés de Vilassar, y también hacia Cabrils, y después tenían un segundo camino, lo vimos anteriormente en Premià, lo vimos en Masnou, un segundo camino que se dirigía al siguiente núcleo, más allá, más al norte en la sierra. Como vemos, este misterioso camino que se dirige hacia Argentona y aquí también hacia este núcleo. Y esta situación entre dos caminos, uno de ellos normalmente que va en diagonal, buscando, como veíamos aquí, fijaros, va en diagonal buscando el núcleo que ya no corresponde directamente con su núcleo alto, sino que ya es el núcleo vecino, como pasa aquí. Es curioso que siempre hay un camino más recto que va hacia el núcleo original, en este caso podría ser este, y otro en diagonal, que es el que va hacia el núcleo más al norte. Entre esos dos caminos se están desarrollando nuevamente todos estos núcleos del Maresme costero. Y aquí vemos que está pasando lo mismo. Fijaros también, lo veremos luego, bueno, aquí se ven muy bien los límites originales, cuando ya había crecido con pequeños ensanches de San Juan de Vilassar, y lo vemos aquí más detalladamente. Veis que el cementerio se sitúa en todos estos núcleos en la misma posición, no en un sitio muy bonito ya subiendo a las laderas,
hacia el mar, y lo mismo vimos en el pueblo anterior, en Premià. Es decir, que siempre hay unos elementos comunes. Aquí han aparecido lo que se llaman las casas baratas, a mitad de camino, que esto marcó un poco a San Juan de Vilasar porque subió mucho hacia, como vimos que habíamos pasado en Premià, y al final se corta la relación norte-sur, por así decir, paralela al mar, de los campos, de los paisajes, queda cortada por las urbanizaciones. Lo vimos muy gravemente en Premià, lo vamos a ver también en San Juan de Vilasar, cómo al final la urbanización llega a tocar el camino del Mig y también la C32. Bueno, aquí veis los nombres: Casablanca, Hostal de la Arengada, El Astillero y la línea del ferrocarril y de la costa. Aquí quería mostraros el Mont Cabré, que es la gran sierra que asoma, se acerca mucho al mar, pero no se asoma lo suficiente como para crear, como vimos en Masnou, que generaba una serie de colinas al lado del mar, donde había esas casas tan bonitas. Aquí todo esto queda un poco ya frenado, como veis las curvas de nivel quedan frenadas ante el mar, sin que esta sierra parezca afectar excesivamente a la costa. Y aquí veis el camino del Mig, San Ginés, Cabrils, núcleos situados cada uno con su valle, con su torrentera. Si vemos este arroyo que nace de Cabrils, realmente nos damos cuenta que va bordeando el núcleo por arriba, y sin embargo el río que nace en San Ginés de Vilasar lo rodea por el sur. Es decir, que hay dos arroyos a la vez que dos caminos. Y aquí tenemos el plano, el 1.50.000 primera edición, que como veis está basado en los planos que hemos visto antes, donde aparecen los viñedos. Este símbolo indica viñedos. Fijaros, toda la gran llanura de viñedos, de cultivos, tuvo que ser un paisaje realmente maravilloso. Ya aparecen fábricas, la tintorería de Pons, aparecen ya factorías en este Maresme, como vimos también en Premià. Y aquí, como vemos, el arroyo, que viene desde Cabrils, ligado al camino, que pasa por el medio de la población. Este va a marcar la personalidad de Vilasar, porque va a ser la Rambla, equivalente exactamente a la Rambla de Cataluña, de Ramblas de Barcelona. Exactamente igual, cumple la misma misión. Es más, pensar que cuando la Cataluña romana probablemente era muy parecida a San Juan de Vilasar en altura de las casas, en tamaño, y también tenía una riera, que hoy son las Ramblas, que servía de muralla a la ciudad por el sur. Y aquí, como vemos, ya el pueblo ha saltado hacia el sur de la Rambla. Veremos que hay muy diferentes Vilasar. Veremos el Vilasar al norte de la Rambla, el Vilasar al sur de la Rambla, cada uno con sus características urbanísticas y arquitectónicas diferentes. Bueno, y aquí tenemos la frontera, que vemos que aquí tiene un tramo muy grande, la frontera con, como vimos, con Premià. Y la frontera, a su vez, con Cabrera, vemos que va muy cerca de la carretera que se va a dirigir hacia Argentona y hacia Cabrera, que es esta carretera. Y luego veremos que sigue intacta y pasa por aquí la C32. Y este es el plano actual, dentro de la topografía actual. Este es ya 25.000, son unos planos realmente maravillosos. No hay planos que hayan sido superados. La Generalitat ha hecho unos nuevos planos, pero son estéticamente más feos porque las casas las ha marcado en negro, lo cual el plano queda muy más apagado, ha suprimido estos colores de las autovías, en fin, pues son planos con menos personalidad, aunque probablemente tengan datos más actualizados que estos. Pero bueno, estos son los planos de IGN que sigue actualizando los datos. Como veis, ya Vilasar ha crecido, ha avanzado hasta aquí. Aquí tenemos esa rotonda de esas urbanizaciones, y como veis está a punto ya de cortar la conexión natural entre el norte y el sur del Maresme, porque está, como ha pasado aquí, que ya se ha taponado, son como murallas urbanas, y aquí también pues está a punto de suceder. Y también vemos que existe una pequeñísima posibilidad, que era esta, de que el suelo agrícola llegue a tocar el mar. Como vemos, ya casi imposible en este punto, lo veremos ahora. Este es el mercado de flores. Como veis, grandes instalaciones se colocan en esta llanura del mar. Y aquí, como veis, pues va a pasarnos lo mismo, porque aquí acaba, este es el límite de Vilasar, es decir, que ya Vilasar no tiene al norte ningún campo, ningún cultivo que permita crear un corredor natural. Esto es muy importante, porque es muy importante que recuperemos corredores naturales que hagan que el suelo urbano
quede envuelto en áreas naturales, no al revés. Lo que no puede ser es que el área natural quede como una isla rodeada de lo urbano porque acaba desapareciendo. Hay que lograr invertir el esquema, que las áreas naturales sean la trama en la cual como islas queda el suelo urbano. Es fácil de entender. Como veis, aquí aún podríamos conseguirlo, territorio de Cabrera, pero bueno, como aquí, como veis, no es un caso tan exagerado como Premia, pero es una situación muy peligrosa. Fijaros aquí también cómo los suelos industriales se han apoyado en este precioso camino del MIG y se han ligado, van paralelos a la C32, alterando mucho la imagen del Maresme, porque si uno desde la autovía va viendo suelos industriales normalmente muy descuidados, pues se va creando una muralla urbana que es un error. Es un problema cómo se sitúa el suelo industrial, porque cuando se sitúa en laderas accidentadas, pues los polígonos quedan muy confusos, con unas naves imposibles, como pasa aquí, o como veremos que va a pasar también en Cabrera, la frontera con Mataró. Y aquí, como veis, ha seguido una línea más o menos horizontal, pero en unas laderas. Entonces, al final uno se da cuenta que quizá la mejor situación para el suelo industrial eran estas llanuras de arena que estaban aquí, pero por desgracia han sido todas ocupadas por suelo residencial, con lo cual no le ha quedado al suelo industrial más solución que irse hacia las medias laderas. Creo que lo ideal habría sido que el suelo industrial estuviera en las llanuras costeras, pero sin cortar nunca los corredores naturales. Bueno, pasamos ya, aquí tenemos una comparativa entre el plano de principios del siglo XX y de principios ya del siglo XXI. Como veis, todo este territorio, todo este paisaje ha sido en parte ya ocupado por las urbanizaciones y mucho más, fijaros, la zona de Cabrils o de Vilassar de Dalt. Y aquí tenemos un poco más arriba, veis Cabrils con toda esta montaña, como veis aquí había un monte bajo, bosques, que ahora han desaparecido en esta urbanización. Aquí fijaros que esto es otro tipo de ciudad, hay que asumirlo así, hay que asumir que es una ciudad que muchas veces está muy cercana al paraíso, desde luego para los residentes, porque son unas casas fantásticas con su pequeño jardín, su piscina, pero sin ninguna duda ocupan suelos agrícolas, ocupan suelos forestales y es un tipo de ciudad que ocupa muchísima superficie. Es lógico también que surjan estos núcleos, porque son núcleos de unos emplazamientos realmente maravillosos. Pero es curioso el contraste entre las dos ciudades. La ciudad de la costa, mucho más humilde en cierta manera, mucho más urbana, y la ciudad de la montaña, que es un poco la reconstrucción. Realmente este modelo es un modelo antiguo, es el modelo de los más, el modelo de las villas del Renacimiento, de los palacios. Lo que pasa es que reducido de escala, reducido a su tamaño y multiplicado hasta el infinito. Bueno, aquí como veis los caminos, el camino que iba a Cabrils, que luego se desviaba hacia Vilassar, sigue existiendo. Es esta carretera que vamos a ver, que es el punto que salta sobre la autovía, pero sin tener un enlace. Una de las cosas que pasa en Vilassar es que hemos tenido este gran nudo de Premià o de realmente Vilassar-Dalt, y luego no vamos a tener otro nudo hasta prácticamente casi Mataró, porque aquí vamos a tener unas salidas pero que no permiten tomar las direcciones contrarias, es decir, que no hay más nudo que este y luego el conjunto de nudos de Mataró. Es decir, que no hay una conexión directa a Vilassar C32 más que viniendo hacia aquí. Aquí lo vemos, fijaros, aquí se ve muy bien cómo aún se salvan todas estas zonas de invernaderos y cómo logran por aquí conectar aún con el mar. Es el único punto, porque aquí aparece el mercado de flores, que podría considerarse también como un suelo medio semi-industrial rural, porque el tema es rural, ¿no? Bueno, podríamos entenderlo. Fijaros aquí cómo se ve cómo esta urbanización amplió el suelo urbano de Vilassar, cortando la comunicación con la costa de todo el valle interior. Fue un error realmente esta urbanización. Y aquí vemos cómo también incluso en la zona ya de Cabrera se crea esta urbanización, pero que vive realmente de Vilassar. Esta es una pequeña trampa, porque claro, estos son realmente vecinos de Cabrera, pero que viven de Vilassar, se han adosado a Vilassar. Y aquí ya vemos que ya no en zona de Vilassar, sino de Cabrera, aún existe posibilidad de que el campo llegue hasta el mar, pero muy difícil también. Aquí, como veis, aún existe, esto es valiosísimo, este suelo, aún existe la posibilidad de crear un corredor natural norte, sur, oeste, oeste, como queráis, pero que está a punto de ser colapsado ya, lo cual es una tragedia, porque al final
si Vilassar se une a su suelo industrial, ha quedado cortado en los paisajes del norte y del sur. Como veis, muchos problemas en un área tan densa, tan urbanizada. Bien, aquí estamos ya en la Nacional 2, con el maravilloso ferrocarril, el viejo ferrocarril a Mataró, transformado luego en ferrocarril a Gerona, formando parte del 8 catalán. Ya sabéis que Cataluña tiene la singularidad, no sabemos si por competencia entre las propias regiones, de que tiene desde Barcelona, hay hacia el sur la línea que va por el Penedès y la línea que va por Garraf, y hacia el norte tenemos la línea que va por Vallès y la que va por el Maresme, es decir, lo que se llama el 8 catalán, es una especie de 8 que confluye en Barcelona. Es decir, que hay siempre dos líneas para ir hacia el norte y dos líneas para ir hacia el sur. Comentábamos antes que cuando en la polémica que hay sobre si la Generalitat debe hacerse cargo de cercanías, yo creo que ahora mismo está en parte con la gestión, yo creo que podría tener líneas de cercanías, en propiedad, líneas de cercanías que realmente atienden solo a los viajeros de Cataluña. Y esta sería una de ellas. No puede tener las líneas de cercanías que afectan al tráfico nacional de mercancías o de pasajeros, como puede ser la línea del Vallès, que esa es una línea probablemente más importante. Pero esta es realmente, que a partir de Mataró tiene solo una vía, esta realmente no es una vía estratégica de mercancías, sino que es una vía de cercanías de pasajeros, lo cual quizá esta sí que podría pasar a depender de la Generalitat. Es decir, es una línea impresionante, una línea muy bonita, con una paralela al mar, que aunque para muchos de los núcleos es un estorbo, a la vez también es un motivo de vitalidad, de vida, de comunicación. Muchos hablan de soterrarla, claro, sería una locura soterrar esta línea. Veremos que hay pueblos que han sabido adaptarse muy bien a esta línea y es un elemento de vida en el frente marítimo de la ciudad. Bueno, aquí tenemos, es la única solar en que el campo, por así decir, aunque sean invernaderos, llega a tocar el mar, el único punto en que los corredores naturales serían posibles. Como veis, estoy siempre en contra de estas farolas, no tiene ningún sentido esta contaminación lumínica cuando ya los coches tienen su propia iluminación. Esto es un atraso que confunde. Aparte, hay muchas maneras de iluminar ya las carreteras con una luz rasante baja que ilumina realmente la calzada y no esto que es contaminación lumínica. Bueno, aquí tenemos esta zona de invernaderos, que fijaros es la única zona en que realmente podríamos llegar de manera natural desde la sierra al mar. Y aquí aparece este vial con el mercado de las flores, y ahí tenemos la playa de Premià, fantásticas playas que yo creo que se generan a partir de los malecones que se van formando. Y aquí tenemos el gran mercado, que tiene muy cuidado su entorno, es un edificio interesante por sus dimensiones, por lo bien implantado que está. Y aquí tenemos este confuso, esto es muy confuso, estos pasos inferiores a la playa en medio de isletas, peligrosísimos como veis. También es verdad que este elemento de entrada es un elemento que sobre todo atiende al mercado de flores, ¿no? Y aquí tenemos otra pieza que a mí siempre me atraen, que son las gasolineras. ¿Os acordáis que os he comentado que siempre a la salida de las poblaciones, en la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, había cruceros que marcaban el final de la ciudad? Cuando uno salía de viaje, ahí se encomendaba a Dios o a la Virgen para que le protegiera su viaje. Y cuando volvía, ahí daba gracias por el buen resultado del viaje. Era un punto de descanso, de sentarse en la tarde. Pues esos cruceros han sido sustituidos por las gasolineras, que son puntos de parada, puntos de encuentro, puntos de repostaje al salir del viaje, al volver. Quizá podría sacarse mucho más partido a los espacios de las gasolineras, pero son puntos fundamentales. Siempre que vemos una gasolinera, está marcando probablemente la frontera entre núcleos, un punto importante de espera, de paso. Bueno, y aquí tenemos el mercado de la flor. Aquí, como vemos, tenemos la Nacional 2 con una gran anchura. Fijaros que en este momento tiene 5 carriles. Y luego hablaremos de la Nacional 2 en su llegada a Vilassar. Y aquí, fijaros, ya a lo lejos empiezan a aparecer los grandes bloques de Vilassar. Aparece el último jardín, la Nacional 2 va perdiendo carriles, y aquí empieza ya el Vilassar con sus urbanizaciones. Unas aún de baja más 3, baja más 4, otros bloques más altos. ¿Veis? Ahí quizá es una pena la aparición de esos bloques tan altos porque alteran lo que va a ser Vilassar, que ves, como veréis, Vilassar clásico es un Vilassar de poca altura, de baja más 3. Aquí tenemos el conjunto este, el gran mercado de flores, fantástico,
Como vemos, esta rotonda realmente atiende más a este espacio más que a este vial. Y aquí, como veis, aparece esta urbanización con estos dos parques, pero que escapó un poco de lo que era el mundo urbano de Vilassar. Por eso creemos que es una urbanización que habría sobrado realmente. Y además aparecen estas torres, en fin, creo que esto no fue bueno. Fue cortar la comunicación del campo con el mar en toda esta enorme franja. ¿Qué es todo esto? Porque veis, allí sí que me parece empezar ya el Vilassar más denso. Tenemos este espacio de parques, esta pequeña urbanización. Aquí tenemos esa urbanización y este parque. Y aquí aparece ya algo muy importante. Esta es una riera que marca el Vilassar del sur, marca la frontera y es la que tendría que haber sido la verdadera frontera. Es decir, esto no tendría que haberse construido. Y esta es la frontera en que ya va a marcar, como veis, hay un Vilassar al norte de esta otra rambla que tiene de repente esta franja de bloques más altos que forma como una ciudad del movimiento moderno, una ciudad nueva. Aquí tenemos luego la ampliación de la ciudad más actual. Se van sumando una serie de ciudades sobre el Vilassar clásico, que es el Vilassar que está al norte de esta rambla. Es decir, esta rambla representa un borde realmente importante de la ciudad. Aquí tenemos estas grandes torres, que no es mala arquitectura, es interesante, pero es quizás su escala la que, como tampoco tiene continuidad de hacia atrás, porque el Vilassar del interior es un Vilassar muy bajito, realmente forman murallones, aunque sí que es verdad que dan ya el carácter de gran ciudad, que muchos de estos núcleos del Maresme realmente podían aspirar a ello. Y aquí aparece esta rambla, como veis, es una rambla importantísima porque viene de Vilassar de Dalt, es decir, es una rambla originaria y que, como veis, está muy descuidada. Este vial, que es un vial que podría perfectamente desaparecer porque aísla estas torres del parque de enfrente. Es decir, yo creo que hay momentos en que el siglo XXI, si va bien, sería un siglo en que desmontaríamos muchas carreteras. Sería el siglo de la desurbanización. Desmontaríamos farolas, desmontaríamos carreteras, regeneraríamos suelos abandonados para que volvieran a ser suelos agrícolas o forestales. Sería el siglo de la restauración de todo lo que se destruyó en el siglo XX. Pero no sé si iremos por ese camino. Como veis, este es un río que podía ser un río precioso, que sin embargo está convertido casi en un colector. Fijaros, ¿qué sentido tiene este vial? No tiene ningún sentido. Esto tiene que formar parte de las riberas del río. Recuperar estas riberas, que allí va una escala perfecta para ello, y que estas urbanizaciones se accedan desde la calle de atrás. En todas estas urbanizaciones sobran calles. Son calles que están muertas, pero que hay que barrer, que hay que limpiar, que hay que iluminar. Creo que aquí Vilassar tiene un tema de futuro, que es recuperar las riberas de este río, de esta rambla. Porque fijaros, sigue hacia adelante con un vial que realmente es como una especie de ronda, pero que todas estas casas perfectamente podrían dar a un parque fluvial que fuese el límite de la ciudad. ¿Veis? Sigue la rambla hasta ya en que aparece esta ronda que limita el Vilassar. Pero veis, todo este espacio podría ser un espacio magnífico del río. Y a todos estos bloques se puede acceder perfectamente desde las calles laterales y daría sentido y vitalidad a esta otra calle, que esta sí que es una calle urbana. Y esto sería un gran parque fluvial. Bueno, son ideas. Y aquí tenemos ya el otro lado, en que la ronda da la vuelta y aparecen estas nuevas urbanizaciones con viviendas aparentemente de mucha categoría y que nos separan del campo. Si seguimos por la Avenida del Mar, Carrer Sant Jaume, vemos que aquí tenemos la Nacional y aquí aparece un tema muy importante. Aquí aparece una gran escala, una escala potente, más potente que la que vimos en Premià, que vimos que Premià le estaba faltando la decisión entre la escala baja o la escala alta, pero aquí hay una serie, hemos visto todos estos bloques que forman parte de esta ciudad movimiento moderna que está añadida al viejo Premià, y fijaros que aquí aparece un espacio que se usa como aparcamiento, que pertenece probablemente sea de Renfe, no lo sé, y me pregunto yo, ¿qué pasaría si este espacio, aunque lo mantuviéramos como aparcamiento, lo pasáramos a este lado y pasásemos la Nacional 2 hasta aquí? Pues que la ciudad ganaría muchísimo. ¿Veis? Tenemos aquí todo este espacio. Perfectamente podría estar aquí. Es decir, que podría ser un área
de separación de las viviendas de estos jardines con la Nacional 2 que vendría ligada a la vía del tren. Bueno, aquí tenemos estas grandes piezas. Aquí han actuado como si fueran chalés, es decir, han actuado manteniendo los jardines, es decir, no pretenden ser bloques urbanos, no tienen comercio en planta baja, pero a partir de aquí, a partir de esta casa que avanza, aparece el viejo Premià, perdón, el viejo Vilassar. ¿Veis? A partir de aquí cambia la escala, detrás va a estar las viejas casas de Vilassar, es decir, cambia la escala, incluso, como veis, cambia también la vegetación, y aquí es donde me pregunto, si todo este espacio pasase aquí, tendríamos prácticamente la acera hasta aquí, aunque fuera también como lugar de aparcamiento, pero mucho más urbano, mucho más urbanizado. ¿Cómo ganaría toda esta franja de Premià? Y veréis que la Nacional 2 no le afectaría en absoluto, pasaría a estar ligada a la vía del tren con sus 4 carriles actuales. Es una propuesta que hago para el futuro, que creo que al final se hará. Ahora además tenemos que la C32, al ser liberalizada, pues realmente la Nacional 2 yo creo que tendría que pasar a ser la C32 y liberar muchísimo esta carretera. Nunca se liberará del todo porque es una vía perfecta de comunicación local entre núcleos sin tener que coger la C32, pero sí que puede tener un carácter mucho más urbano. Es decir, que el que la toma no quiere llegar a Mataró a toda velocidad ni llegar a Gerona, sino que quiere a lo mucho llegar a Cabrera, llegar a Premià, es decir, que sería como una gran vía local. Pues fijaros cómo aquí ya aparece un Vilassar distinto, con una escala mucho más humana, con en cierta manera empieza a aparecer comercio en planta baja y aparece esta sección típica del Maresme que a mí me parece encantadora. Fijaros que son casas normalmente baja más 5, las más altas, pero todas, claro, todas con la visión del mar, con esas terrazas, al lado de las casitas baja más 1, que eran las originales, que luego fueron ampliándose en baja más 2. Es decir, es una silueta que aún tiene solución. Tiene solución si las nuevas construcciones se admiten en un baja más 2 más ático, como es lo que está pasando, para absorber las alturas estas que fueron sin duda quizá alturas excesivas. Luego fijaros que ya tiene una plantación, en algún punto falta, habría que recuperar. Imaginaros esto con la acera hasta aquí. Sería un maravilloso paseo de unión de la ciudad. Es verdad que en esta zona de Vilassar, lo hemos notado, está faltando alguna dotación pública que a este trozo de Vilassar le dé algún punto de interés. Porque viene muy bien de repente que haya una biblioteca, que esté el ayuntamiento, que esté la iglesia, y eso va a pasar en el Vilassar a partir de la Rambla. Pero en el Vilassar de la Rambla hacia el sur no nos pasa, nos está faltando algún elemento singular que matice un poquito este frente. Que como veis es un frente muy bonito. Es un frente, a mí me encanta realmente estos frentes, fijaros, cada arquitectura es diferente, esto es muy del Maresme, es muy catalán porque todas tienen su interés, todas tienen su riqueza, sus colores distintos, sus formas. Es una verdadera maravilla. Esto no lo puede lograr ninguna ordenanza arquitectónica. Y aquí, como veis, sigue apareciendo este elemento que podríamos incorporarlo a la acera. Por supuesto, ahora lo veremos, esta estación pasaría, en vez de estar a este lado de las vías, pasaría a estar al otro lado de las vías o sobre las vías. Pero liberaríamos un espacio maravilloso para la ciudad. Fijaros, son casas que con sus terrazas realmente, y aquí empiezan a aparecer ya locales, las preciosas casas del 19, principios del 20 catalanas, todas siempre preciosas con sus contraventanas, ese color verde suave tan típico anterior a la guerra. Y bueno, como veis, hay casas, unas más altas, que van cogiendo ya empaque de casa burguesa, con sus preciosas terrazas, frente a casitas más bajas. Pero bueno, al final el conjunto es precioso. Si este conjunto lo iluminásemos en la noche, mirando las fachadas, nos quedaríamos realmente asombrados. Luego aparecen edificios que parecen como más administrativos, como si fueran del puerto o del ferrocarril, edificios administrativos, y luego aparecen, como veis, esta escala quizá un poco alta, pero bueno, se ha mantenido esta especie de baja más 5. Habría que optar en este frente cuál es la altura que le vamos a dar. Fijaros, estoy hablando de todo este Vilassar del sur, por así decir, y a partir de aquí hablo del Vilassar clásico, que es el Vilassar al norte de la Rambla. En todo este Vilassar, que es precioso como estáis viendo, está lleno de casas variadas en su altura, en sus formas, quizá está faltando algún elemento singular, algún elemento dotacional que dé riqueza
a este frente. Es verdad que tenemos este malecón, tenemos la playa, tenemos la estación de tren, bueno, quizá con eso baste. También me pregunto si algún día Vilasar planteará hacer un puerto deportivo. Nosotros apoyamos totalmente la creación de esos puertos que dan mucha vitalidad a los núcleos y además con sus malecones generan playas. Entonces, bueno, parece como si Vilasar estuviera a la espera de hacer como han hecho sus vecinos, de crear un área deportiva, un área de puerto deportivo. Pero bueno, yo lo veremos. Pero veis, este Vilasar está a la falta de algún elemento interesante. Fijaros que las casas de atrás forman esta escala tan bonita de estos núcleos, una escala de pequeño poblado, de pequeña aldea, y esta es la escala que sufre cuando aparecen las casas de baja más 5 del lado del mar. Pero veis, es una escala muy bonita, realmente se puede ser feliz aquí. Aún más feliz si suprimiéramos todos estos cableados, si quizá mejorásemos o jardinásemos un poco alguna de las calles, que como veis aquí ya se empieza a jardinar. Pero bueno, es una escala muy bonita. Se puede ser, la arquitectura es y el urbanismo, la prueba es si se puede ser feliz en esas calles, en estas casas. Pues yo creo que sí. Y además oyendo el murmullo del mar que está al lado. Como veis, la escala es muy bonita y no ha sido demasiado alterada de este Vilasar. Aquí aparece una zona con pequeñas plantaciones, nos aparecen casas muy bonitas, estas casas típicas del mundo catalán, con sus arcos rebajados, sus grandes portalones preciosos, sus balcones con contraventana, sus terrazas. Esta es la Cataluña que a mí realmente me parece una gran elegancia. Aquí, como veis, están apareciendo elementos que proceden del frente del mar, con un poco mayor altura, pero bueno, por suerte aquí hay un escalonamiento y no pasan con su altura hasta la calle de atrás. Como veis, esta es la silueta de las calles, que es muy interesante, porque cada casa es diferente y todas tienen su belleza. Por supuesto, son más bonitas algunas que otras. Unas tienen los grandes portalones, el detalle de los balaustres. Claro, es una silueta muy bonita. Aquí aparece una de las casas que vamos a ver que luego tiene más altura hacia el mar. Entonces aquí sucedió que hubo profundidad suficiente para que los bloques se adaptasen. En medio quedó un patio estrechísimo, que es una pena, pero hoy se adaptaron a la escala. Es decir, hubo una ordenanza que se hizo muy bien. Y aquí tenéis los grandes portalones. Se podría sacar un catálogo de los portalones de Vilasar y nos quedaríamos asombrados, porque fijaros, aquí hay una casita antigua, con un portalón más austero. Y allí vemos, estos son calles paralelas, para que vierais un poquito cómo está conformado Vilasar. Conforme vamos hacia la sierra, va cambiando la tipología, pero se va manteniendo esta. Hasta que a partir de aquí ya, calle Santa María, sube la escala. Esta es una casa, como veis, muy, muy bonita, pero ha subido ya la escala hasta llegar a los barrios nuevos, donde por un parte han bajado la escala, la han vuelto a subir en el borde. Bueno, creo que son muy interesantes, son muy bonitos. Y es una arquitectura muy, muy, muy buena, son arquitectos muy, muy interesantes. Fijaros qué bloques más bonitos. Aquí os había puesto también este, que me parece encantador, con estas celosías que corren. Fantástico. Es decir, Vilasar está teniendo suerte en los bloques nuevos que se están haciendo. Bueno, seguimos. Aquí tenemos la estación que decíamos que las estaciones del Maresme han sufrido una remodelación que las ha hecho demasiado opacas, demasiado duras, y yo creo que aquí no pasaría nada por trasladar la estación al otro lado de las vías, o también sobre las vías. Alguien puede decir, uy, sobre las vías es una cota muy alta. No, no hace falta que sea tan alta. Pensar que cuando pasa bajo un edificio el tren puede sujetar la catenaria en los propios forjados, es decir, se baja la altura aparente de la catenaria. Y aquí tenemos este frente, que fijaros que es un frente muy bonito. ¿Por qué? Porque ha respetado toda esa altura de baja más 5, que quizás sería la altura a permitir en este frente, y le está faltando, como veis, ¿cómo sería esto si tuviéramos estos dos carriles como acera? Pues sería fantástico. Porque fijaros que es una arquitectura interesante, ¿no? Sus grandes terrazas, una arquitectura a veces muy limpia, muy, muy natural, y se va a dirigir hacia allí, hacia esa casa donde va a acabar este Vilasar
que digo yo del sur. Aquí tenemos los pasos para la estación. ¿Veis cómo perfectamente, incluso daría la impresión que fue la Nacional 2 la que tuvo que adaptarse a la estación y girar? Fijaros lo natural que sería venir eh, mucho más cercana a la vía del tren y ceder un carril o dos para las aceras de este Vilasar. Sería un cambio radical. Aquí tenemos también casas que son, bueno, todas ellas son interesantes, con esas jardineras, esas barandillas. Es decir, fijaros el juego que hizo el arquitecto en las terrazas, que es un juego muy bonito. Es un contraste entre lo que es el salón, lo que es... Al final esta arquitectura es una arquitectura muy anónima, que no sale en ningún libro de arquitectura, pues sin embargo está hecha con muchísimo cariño. Y por supuesto que aquí sí que es perfectamente compatible pues subir de nuevo a esta misma cota, o se puede quedar un piso más bajo, pero bueno, lograr un frente unitario. Tenemos la suerte de tener la plantación, aunque ya veis que son especies de palmeras distintas unas de otras. La palmera de California, esta parece que es una palmera datilera, palmera delche, no parece la palmera canaria, pero no lo sé. Y fijaros qué frente más bonito. Y aquí se va a producir esa inflexión de Vilasar. ¿Veis? Aquí está, estas son las calles que habíamos visto que chocan contra esta manzana. Es decir, aquí hay un cambio radical a partir de aquí, y esto es lo que proponemos. Fijaros cómo la Nacional 2 realmente su camino natural sería venir pues prácticamente por esta línea, con lo cual ganaríamos 2 carriles, 5 metros, casi 6 metros, para regalar a un paseo a este Vilasar del Sur, y que ganaría muchísimo. Luego solo faltaría transformar en dotación alguno de estos elementos, ampliándose la altura de este edificio clásico, para lograr algún elemento de interés. Aunque teniendo la estación y la playa, pues quizá eso bastaría. Bueno, y aquí aparece ya este punto de cambio. Fijaros que es un punto muy singular. Podríamos decir que este es el corazón o el centro de gravedad de Vilasar. Hemos visto que en todos los núcleos siempre hay un lugar donde está el corazón. Fijaros que aquí hay un tema muy bonito, que es que por vez primera en este frente vamos a encontrar una casa que ha preparado un entrepiso. Eso es muy valioso, porque cuando una casa prepara un entrepiso para oficinas, empieza a dar un carácter urbano, un carácter más cosmopolita a cualquier espacio. Y aquí ha tenido la suerte de ser la casa de la esquina. Por desgracia, sin embargo, no ha tenido el mismo cariño en que ha hecho esto, no lo ha tenido en el remate, porque esta era una casa clave. Fijaros que es la casa que pone punto final a esa manzana que cruza a todas las demás, es el punto de inflexión de los dos Vilasar. Es una pena que no haya sido tratada la casa con más, como ha sido tratado su planta baja y entrepiso. Como veis, aquí empieza ya otro Vilasar. Fijaros qué fantásticas perspectivas nos aparecen allí. ¿Por qué? Porque está más retrasado respecto a Nacional 2. Simplemente por eso. ¿Veis? Este es un punto clave en Vilasar. Aparece esa rambla que viene desde Cabrils. Y fijaros esta pieza, lo bien que está tratado esto. Y fijaros que tiene el detalle de estos elementos como de jardinera. Es una casa que solo le ha faltado hacer un bonito remate aquí, admitir ahí un ático abierto, algo que dialogara con esta planta baja y entrepiso, y que diera prestancia a esta pieza que es la esquina. Fijaros como esta, que de cierta manera lo ha hecho muy bien, con su pequeño casetón, pues bueno, ha creado como una casa semiclásica que da dignidad a todo este espacio. Fijaros lo importante que es este espacio. Aquí está la rambla, que se ha mantenido, no se ha tapado, y aquí aparece la zona, quizá la calle más elegante de Vilasar, que ahora la veremos, y aparece este espacio, un espacio fundamental, porque es un espacio donde estas casas tienen sus pequeñas construcciones, sus pequeños jardines, pero que sería el típico espacio que el tiempo reclamaría como una especie de una plaza para Vilasar, la plaza central de Vilasar. Habría que comprar estas parcelas y crear, sin tapar la riera, que es muy bonito su presencia en la plaza, crear aquí una plaza que sería realmente la plaza principal de Vilasar, cerca de la estación, en el punto de unión de los dos Vilasar y con un camino que va hacia la sierra. Sería perfecto. Bueno, lo vamos a ver aquí. ¿Veis? Se generaría una plaza muy bonita. Bueno, son ideas que propongo. Aquí han aparecido dos bloques muy altos que han roto la silueta de Vilasar. Era natural, era el punto más valioso de la ciudad. La arquitectura siempre denota el centro de la ciudad.
lo denota con un rascacielos en las ciudades grandes, una casa más alta, y aquí ya se notó que los promotores entendieron que este era el centro de la ciudad, por eso edificaron estos mamotretos. Pero bueno, como estos no los podemos suprimir, porque es muy complicado suprimir, veremos que hay soluciones para ellos. ¿Veis? Este también valoró ese punto, pero le falló todo el remate superior. Fijaros qué silueta tan bonita, qué espacio tan bonito se ha formado aquí. Y aquí aparece la riera. Es una maravilla haber conservado la riera. Es de los pocos núcleos que las han conservado y introduce un elemento natural, una cierta riqueza de vegetación, de frescura, mucho mejor que cuando está tapada. Aquí tenemos estos mamotretos, pero bueno, es natural, era el punto central de la ciudad. ¿Veis? Con esta... Fijaos la riera, qué bien está, con sus plátanos a los lados. Y ahí aparece ya esa suma de construcciones que en mi propuesta se pasarían a formar una plaza arbolada de Vilasar. Y ahí aparece esa calle tan bonita, esa calle tan singular, tan aristocrática que tiene Vilasar. Fijaros qué conjunto más bonito, con esta vieja construcción. Y qué catalán es todo esto, ¿verdad? Esto no pasa en otras regiones de España. Esto no puede ser Aragón, ni puede ser País Vasco, ni Galicia, ni tampoco Valencia. Esto es típico de Cataluña, esta riqueza de tonos, de formas, de una burguesía pequeñita que ha generado una ciudad muy hermosa. Y luego la maravilla del clima catalán, que realmente es una maravilla. Fijaros qué elegancia de esta calle. Es en pequeñito, efectivamente, es como una arquitectura burguesa. Fijaros que es baja más 2, realmente es baja más 1, más un ático, pero con estos elementos tan bonitos. Se podría hacer un catálogo no solo de las puertas de Vilasar, que son muy, muy bonitas, sino también de sus barandillas, de las terrazas. Lo propongo para algún estudioso que quiera hacer una tesis sobre estos núcleos que realmente están muy olvidados. Dada la potencia que tiene, por ejemplo, Barcelona, realmente da la impresión que en el resto de Cataluña no hubiese una gran arquitectura. Y esta, dentro de su pequeña escala, pues es una gran arquitectura. Fijaros qué bonito es este rincón. ¿Veis? Es una casa, casi uno piensa que está en La Habana, en alguna ciudad hispana de América. Estos son los jardines que cruzan la riera, ya lo veis, y que aquí lo tenemos de nuevo. Y esta es la calle, digo, una de las calles más bonitas de Vilasar. Estas son las casas laterales de esa que sería nuestra placita. Habría que comprar estas fincas y crear una gran plaza aquí. ¿Veis? Aquí es el final de esa plaza. Fijaros que ahí está una arquitectura con arquerías, con unos grandes portalones maravillosos. Me pasaría el día siguiendo estos portalones, a ver qué madera son, si son madera de pino, de caoba. Y aquí sería el fondo de esa plaza que os estoy comentando. Fijaros qué puertas tan bonitas, siempre arcos rebajados, cerrajería, las contraventanas, las diversas soluciones de balaustrada. ¿Veis qué grandes portalones? Se vivía con otra escala, era una escala majestuosa. Luego, como vemos, van bajando un poquito de calidad, pero el ambiente, el espacio es el mismo. Y esta es la calle Montserrat, que es una calle realmente maravillosa. Fijaros qué portalones tan preciosos, qué rejerías, qué contraventanas, qué balaustres en lo alto. Bueno, me parece una calle fantástica. Tiene el detalle de tener unos árboles de pequeña escala, el árbol del amor hemos visto ahí, también las farolas, el pequeño arbolito que acompaña. Y fijaros qué calle tan bonita. Es una preciosidad. Recuerda mucho las calles de Hispano. El otro día en una charla dije que Cataluña, si algo tiene, es que no es nada europea, pero absolutamente nada europea. Uno la ve y diría, esto tiene mucho más de Cuba, de la América hispana, muchísimo más que de Europa. Quizás es la relación que hubo entre los pescadores de Vilasar que iban, los emigrantes que emigraron a América, que luego volvieron, no lo sé. El caso es que esta calle podía estar perfectamente en La Habana, Puerto Rico. Pero fijaros qué bonita calle. Es una delicia este paseo. Fijaros qué puertas. Qué preciosidad. No sé si esto no lo veo bien. No sé si puede ser pino.
pero habrá sus puertas, sus grandes puertas de caoba, sin ninguna duda. Y no sé cómo serían estos interiores, qué mobiliario tendrían, en fin. La civilización ha venido a mucho, a menos, ¿no? Fijaos, la rejería, rejas todas distintas, siempre todo diferente. Esto es algo maravilloso, esta libertad de diseño, son como pequeños palacios, fantástico. Aquí aparece la iglesia, siempre la iglesia es el centro de estos pequeños pueblos. Ya es que otro portalón precioso, además están muy cuidados, está muy bonito. Como veis ya, luego va bajando un poco no aparecen ya esos portalones tan bonitos, aunque luego aparece alguna sorpresa, pero veis, la calle va siguiendo hacia ese, y esta es la calle paralela que va hacia la iglesia, que curiosamente es mucho más pobre que la que hemos visto antes. ¿Qué motivos habría en esto? Pero bueno, vuelven a aparecer los arcos rebajados. Fijaros qué conjunto tan bonito. Parece que es un conjunto unitario en origen. Luego se ha ido transformando. Fijaros qué bonito conjunto se construyó aquí. Hacia la plaza de la iglesita. Mirad qué espacio tan bonito. Pequeñísimo, pero con una escala pequeña, pero eso permite ver el cielo. Bueno, esto es fantástico. Fijaros también estas lonjas con esta carpintería que habría que preservar. Y aquí la iglesita, con esas mimosas. Y estas iglesias del Maresme, con sus torrecitas antiguas, sus naves más barrocas. Bueno, espacios fantásticos, porque cambian la escala, parece un elemento que trasciende lo cotidiano. Y mirar qué bonita calle que va hacia el mar, el Carrer de San Juan. Fantástico. Esta es la calle al lado de esos bloques altos que vimos en la Rambla, que como veis es un poquito más confusa, pero bueno, tiene su atractivo. Como veis, muy cuidado, un chapó por el ayuntamiento, por los alcaldes que hicieron estas urbanizaciones tan cuidadas en Vilasar. Bueno, aquí vuelvo a mostraros, aquí estaba la Rambla, como veis, aquí se ven las jardines ocupados, que podrían formar una gran plaza, y aquí tenemos esa calle tan bonita de Montserrat hasta la iglesia, la plaza, que forma el origen de Vilasar. Aquí se ve muy bien. Este es el corazón de Vilasar. Fijaros qué plaza podríamos formarse aquí, porque este bloque, estas casas han cortado la continuidad de este Vilasar Sur. Entonces, bueno, hay dos Vilasar, como digo, ¿veis? Aquí estaba la casa esa roja que hacía la esquina, y aquí vamos a ver esta maravillosa, echado hacia atrás de este frente, que va a generar espacios preciosos. Luego aquí va a volver a pasar, ahí va a volver a pasar. Esto es lo que hace que Vilasar sea tan singular. Bueno, aquí tenemos estos bloques, aquí la propuesta es clara. Aquí hay que construir una casa estrecha de 5 metros, perfecta para tapar esta medianería, quizá con baja más 3, baja más 4, que permita suavizar esta medianería. La otra solución es dejar abrir esos huecos, pero creo que es mejor añadir una construcción y cerrar bien, salvar un poco este frente. Bueno, y fijaros, aquí aparece una nueva ciudad con otra escala, mucho más amena, una escala muy bonita, que tiene la suerte de haberse echado hacia atrás. Fijaros qué ciudad tan fantástica cuando uno ve esto, de una ciudad con el mar enfrente, con el ferrocarril delante, que habla de un mundo internacional, de unas conexiones internacionales. Es una línea, a mí me parece fantástico, una ciudad que tiene todo esto, que tiene mar, que tiene playa, que tiene el ferrocarril, que tiene un paseo, que tiene la Nacional 2, esto no es tontería, la Nacional 2, ya sabemos que es un desastre la Nacional 2, pero al final es la conexión, señores, Madrid, Barcelona, París. Bueno, fijaros qué bonitas casas. ¿Veis qué sucesión de antepechos todos distintos? Qué cambio de escala, qué portalones. Fantástico, me parece fantástico. Y aquí, como veis, ya está surgiendo la vida gracias a esta anchura y a esta urbanización, que es una urbanización estupenda, con estos setos que limitan un poco. ¿Veis? Aquí, Nacional 2, fijaros, aquí no necesitamos realmente ampliar. Aquí tenemos espacio maravilloso suficiente. Fijaros qué paseo. Es fantástico este paseo. También ayuda mucho la plantación de estas palmeras.
la aparición aquí ya de estos jardines privados. Es precioso, este es un paseo para ir viendo cada casa, ¿no? Esto es la riqueza del Maresme. Fijaros qué pequeñitas casas, cada una es un sueño de un arquitecto, un sueño de un propietario. Fantástico, también las rejas son todas distintas. Me parece fantástico. Y fijaros que al final aparece un elemento clásico, esa gran lonja que acompaña, es un compás del ayuntamiento que aparece ahí. Fijaros esta otra casa. Es una maravilla, realmente este paseo es una maravilla de paseo. Además teniendo enfrente el mar. Fijaros, fantástico. Fijaros, las rejerías todas distintas. Unas más ricas, otras más pobres, los antepechos todos diferentes. Fijaros qué sucesión de antepechos. Esto es maravilloso, esto es un canto a la libertad. Y aquí aparece la plaza clásica con sus dos palmeras californianas y su gran lonja. Aquí tenemos los pasos hacia el mar. Y aquí tenemos esta calle, la calle San Juan, que la vimos antes, que iba desde la iglesita, la calle Montserrat. Es como el eje íntimo y vital de la ciudad. La calle fantástica. Y la visión contraria, perfecto. Y ahora seguimos. Ahora se pierde un poquito de profundidad, pero bueno, sigue esa secuencia tan bonita de arquitecturas. ¿Veis? Cambia el tipo de palmera. Esta es la palmera, que algunos llaman palmera de California. Es como un palmito gigante. Aquí aparece alguna medianera que ha quedado y se han retrasado. Fijaros qué silueta tan bonita. Qué tonos, todos son tonos pastel. Parece la obra de un pintor, parece un cuadro. Fijaros qué cambio, ¿no? Miradores de los años 30. Fijaros los huecos tan altos. Fijaros, esta casita también es un ensueño. Y luego aparecen ya los años 50, pero con interés. Fijaros esta losa, que no la tenía que haber hecho, no hacía falta, pero él ha querido marcar las losas al igual que esa otra casa. Son casas muy interesantes. ¿Veis? Tanto esta, fijaros, una casa clásica, preciosa, como esta, son casas muy interesantes. Fijaros, esta ha sacado de nuevo el vuelo para marcar este dibujo, mirar también las barandillas. Son casas muy interesantes, incluso las más modernas tienen todo su interés. Fijaros qué crujías a veces tan estrechas. Bueno, todo es también en la presencia de estos jardines cuidados, la presencia del paseo. Quizás aquí sí que vendría bien un poquito más de... Pero bueno, aquí la Nacional está en 3. ¿Veis? Las secuencias de los... Ahí va a aparecer un elemento, que esto es lo bueno. Bueno, fijaros en esta casa también, qué bonita. Tan seria en este frente para luego aparecer ahí un mundo blanco rehundido en el ático. Fantástica. Ahí estas contraventanas. Bueno, me parecen casas muy bonitas. Pueden estar orgullosos los no sé cómo será, los habitantes de Vilasar de este frente marítimo que tienen. Aquí aparece un elemento que avanza un poco más, esta vieja masía, y otra casa muy bonita, que es una casa moderna, fijaros. Esta, algunos dirán, está usted loco, ¿cómo valora usted esta casa? Pues sí, fijaros que marca el final de un Vilasar, que es el Vilasar clásico, con una especie de gran casa-palacio. Fijaros que es una casa cuadrada, palaciega, que mira en todas direcciones, con sus maravillosas terrazas, sus jardineras, su juego de volúmenes. Creo que sería siempre el mismo arquitecto en Vilasar el que está haciendo estas jardineras siempre al lado de la ventana. Fijaros los tonos muy suaves, el juego, bueno, aquí ha habido muchos cambios, pero es como una gran casa-palacio. El gesto de haber dejado un porche libre. Bueno, aquí tenemos pequeñas esculturas que son muy bonitas, que van acompañando todo Vilasar. Como veis, es un perfecto final, es como un casa-palacio Torreón que marca el final de Vilasar. Y justo coincide con esta masía Torreón muy bonita que ha generado, esto es lo que viene muy bien en Vilasar, que realmente encuentra una placita, encuentra un torreón, encuentra un monumento que va puntuando la ciudad, lo que nos faltaba un poco en el Vilasar del Sur. Nos faltaban estas pequeñas interrupciones que son las que dan la gracia a la ciudad. Aquí os muestro la calle de atrás de toda esta secuencia tan bonita. Como veis, también tiene muchos elementos muy bonitos. Siempre ahí nos dirigimos hacia la zona del Torreón. ¿Veis? Se puede ser muy feliz en una ciudad así. ¿Veis? Qué pequeñita escala, qué dulzura, qué delicadeza.
Fijaros, ¿no? Qué bonita. También es verdad que las fotos que hace Google Earth son preciosas. Ya he dado mi agradecimiento a Google Earth. Fijaros, esta plaza de Mimosas, fantástico. Es un pueblo fantástico. Mirad qué bonitas suma de construcciones. Es toda esta zona, como veis, esta es la Casa Torreón, la grande, esta es la masía con el torreón, y podríamos decir que aquí acaba un vilasar, el vilasar clásico que yo llamo, que vendría desde aquí, desde el ayuntamiento. Fijaros que tiene esta torre, tiene el ayuntamiento, tiene la rambla, tiene la iglesia hacia atrás, es decir, está puntuado todo el rato por elementos que dan riqueza. Tiene esa pequeñita plaza, es decir, una trama que aparentemente podía ser muy monótona, pues está muy enriquecida. Y a partir de aquí viene otro. Esta es la Plaza del Torreón, fijaros qué bonito, urbanización, preciosa, preciosa. Aquí son fotos de Mila Fulte, ya habéis visto. Y seguimos con la costa. Fijaos este gran palacio. Y empieza otro vilasar un poco distinto. Fijaros estos plátanos, qué impresionantes son. No sé qué época será. Parece un edificio, podría haber sido del puerto, habría sido del ferrocarril. Parece un edificio casi institucional. Muy, muy elegante. Y marca esa pauta en que ahí tenemos otro, que marca una franja trasera. Es como la arquitectura. Con esta otra franja, fijaros, esta arquitectura que os puede parecer muy pobre, es una arquitectura magnífica. De verdad. Fijaros el contraste entre planta baja, esta elegancia en los huecos tan amplios, el ático. Esta también es muy bonita, esta pequeñita casa de aquí. Fijaros qué bien ha actuado, flanqueando ambos esos edificios clásicos que flanquean este espacio mágico. Y luego esa tan preciosa también. Es asombroso realmente. Fijaros, aquí acaba este y empieza ya una nueva secuencia con sus jardines delanteros, donde aquí ya se ha perdido el palmeral, se ha perdido la sensación de paseo urbano, que a veces puede ser bueno, tampoco va a ser paseo todo el frente de la ciudad. Empieza a ser más intimista con estos jardines delanteros, pero la secuencia sigue siendo muy, muy bonita. Como veis, ya son casas más introvertidas, ya no buscan crear el paseo. Está siempre esta escala. Fijaros que esta es una baja más 3, más ático, pero estos elementos tan altos, este truco de las ordenanzas, de lo que cabe dentro de la pendiente de una cubierta imaginaria. Y veis, va siguiendo. Y bueno, es como una especie de final que la ciudad va apagando. Enfrente tenemos el Club Náutico. Es decir, aquí nos preguntamos si podría haber habido aquí un puerto deportivo. ¿Veis? Estamos ya en toda esta zona. Fijaros, no sabemos si fue este malecón el que generó la playa, pero es una suerte que Vilasar tenga playas. Como habéis visto en los planos antiguos, sí que se veía que había una franja mayor que en Premiá, por ejemplo, mayor de arena en Premiá. Aquí tenéis la torre, la casa torre, el torreón, y ahora viene toda esta franja que hemos visto, las dos casas más clásicas que flanqueaban este lienzo, y toda esta franja en que van teniendo sus jardines hacia. Es decir, la ciudad está acabando ya y lo asume muy bien. Sí aparecen casas muy bonitas, ya veis qué elegancia. Que esta casa clásica aristocrática al lado de una casita podía ser de pescadores. Me parece muy bonito, sería inacabable, porque todas las casas tienen su pequeño interés. Fijaros que todas tienen colores distintos, todos muy suaves. Mirad qué bonita la ciudad que está detrás. Una ciudad de pequeña escala, muy amena. Y luego, claro, que se ve desde estos huecos, pues se ve el mar. Y se vamos siguiendo. No quiero aburriros, pero bueno, es que uno podría detenerse en cada casa. Ahora también está este conjunto, que también era un conjunto unitario, la cornisa, y este último gesto ya aparece ya las últimas casas. Esta que es muy correcta y el pequeño chalet austríaco que aparece aquí y ya la última casita mediterránea y el final. Enfrente tenemos este otro conjunto, es decir, el mar en Vilasar está flanqueado de edificios de interés y de sus playas. Y aquí aparece ya realmente lo que sería casi ya el final,
Ya lo vimos en los planos, como Vilasar no tiene ya campo que llegue hasta el mar. Y aquí aparece ya un final. Es esta carretera que va a ser la carretera que hemos visto que se dirigía hacia Argentona, una carretera extraña porque va a tener un giro muy extraño hacia la derecha. Lo veremos cuando hablemos de Cabrera. Y bueno, partimos una pieza, un buen remate, una pieza elegante que remata estos espacios y ya muy pronto nuestra rotonda ya va a acabar Vilasar. Ya a partir de aquí, como veis, fijaros que en 2 manzanas más allá de esta rotonda, acaba en Vilasar. Y esto es el trozo de Cabrera que se pegó a Vilasar, un poco trampa, porque realmente vive al lado de Vilasar. Tiene su propio apeadero ya aquí. Y aquí ya la carretera, como veis, va cobrando más fuerza. Y aparece un conjunto. Hay conjuntos muy bonitos aquí. Fijaros este conjunto tan precioso, todo pintado en distintos colores, pero que fue un conjunto unitario. Ya lo veis, una pieza muy bonita. También probablemente tuvo su balaustrada original, que ha sido alterada, pero bueno, eso es una riqueza. Y aquí ya acaba, como veis, acaba ya ahí, un poco antes creo yo, aparecen estas pequeñas urbanizaciones y ya Vilasara desaparece y empieza Cabrera de Mar, un poco antes pienso yo que empieza. Ya veis, ¿no? Parece. Aquí ya empieza. Y aquí empieza a suceder algo que luego veremos, que es que la Nacional 2 se separa de la vía del tren y va a generar un mundo inesperado en lo que es el Maresme, que es una gran franja entre la carretera y la vía del tren, una gran franja que va a permitir de todo, desde suelos industriales, desde, lo veremos también en Mataró, suelos universitarios, también suelos residenciales aislados. Bueno, cambia la tipología del borde de las ciudades. Y esta es la carretera que os digo que hace una cosa muy extraña, muy extraña. No sé en qué momento se pudo trazar esta carretera, pero no es nada natural este giro para subir hacia Argentona y cruzándose con la C32 en un punto muy, muy, muy confuso. Pero bueno, aquí lo tenemos, el camino del MIG, y ya aquí tenemos esta carretera, como veis, con ese extraño giro. Aquí acababa más o menos la segunda manzana, acababa Vilasar. Aquí tenemos esta ronda que la habíamos visto antes, con esta zona que se veía, esas casas que habían escapado a este rectángulo imaginario. Como están escapando la piscina municipal, el campo de fútbol, las escuelas, es decir, es natural, las dotaciones se van colocando en el borde del suelo residencial, pero lo peligroso es que empiecen a ocupar indiscriminadamente el campo. Como transición entre la ciudad y el campo, es verdad que cuando uno ve un bloque de pisos y al lado del campo, uno nota que algo está fallando. Como transición entre la ciudad residencial densa y el campo, está claro que vienen muy bien estas piezas. Estas piezas son como los viejos conventos de la Edad Media que rodeaban la muralla de la ciudad antigua, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos. Pues esto actúa muy bien. Otra cosa ya es que empiezan a ser dotaciones exageradas. Lo hemos dicho antes, no sé qué pueblo. ¿Para qué necesitamos 2 campos de fútbol? Dios mío. Dios mío, 2 campos de fútbol vacíos todo el día. Y hemos ocupado suelo agrícola. Está faltando como ese criterio de decir, bueno, rodeo mi ciudad de... Y aquí teníamos esta pena que es que la ciudad había escapado a este límite y había subido hacia la ladera. En fin, bueno, seguimos esta carretera, como veis que va flanqueado de edificios y va bajando la densidad a veces y se dirige a esto que fue una pena, estos elementos de alta densidad en una ciudad que había respetado siempre su pequeña densidad. Como estos son errores que se cometen, como veis que los sufrimos, ¿no? Son estos bloques muy altos que rompen una ciudad que, como veis, tenía otra escala, otra categoría. Y lo hemos visto en todos los núcleos hasta la del Maresme. Siempre aparece esa actuación que pretende ser... Y aquí, fijaros, aquí aparece esta actuación con este gran parque y aquí una actuación brutal de altura que rompe toda la silueta de... Una pena. ¿Veis? Este es ese espacio tan realmente interesante que se ha generado aquí. Este gran... Pero tenemos en la esquina esta actuación que, claro, en aquellos años era considerado el no va más. ¿Qué municipio no quería tener su torre? Y no es una arquitectura mala, es una arquitectura interesante, pero esta escala
rompe totalmente la silueta de esto. Y aquí sí que podríamos tener lo que decíamos, ese parque fluvial al lado de la riera. Y aquí ya, recordáis que vimos en la lección anterior, vimos este punto, este nudo tan fantástico de la C32, pues si lo seguimos, aquí teníamos esto que nos parecía patético. Cuando han desaparecido los peajes, desaparece también los destinos, desaparece ese punto de parada. Ya lo dije en la otra charla, yo estoy a favor de que las autopistas sean gratuitas, por supuesto, pero suprimir un peaje significa suprimir puestos de trabajo, significa suprimir un punto de parada, aunque sea un peaje gratuito. Es un control de la velocidad, supone un control del tráfico, puede ser un peaje que paguen solo los extranjeros, sus ingresos pueden repercutir en la comarca del Maresme, que es la que sufrió la C32. Antes que desmontar todo, habría que pensarlo muy bien, porque puede ser gratuito para el que queramos que sea gratuito y no viene nada mal una parada en la velocidad de la C32. En fin, son mis opiniones. Bueno, aquí como seguimos, hemos superado ese peaje olvidado ya. Siempre nos sobran las farolas, porque es un paisaje muy bonito. Ahí aparece eso que os hemos comentado, esas torres que sobran en la escala de Vilasar. Fijaros la zona esta que vimos de invernaderos. Como veis, es un paisaje muy espléndido. Y aquí aparece esto que dijimos, este polígono que sigue en el antiguo camino del MIG, con polígonos que van adaptándose y que en cierta manera degradan mucho la imagen que uno tiene de Vilasar, porque uno va viendo, veis, ahí tenemos los bloques que vimos en ese borde de la ciudad, hasta llegar a las nuevas torres. Y es una pena la aparición de estos elementos, porque al final esa es la fachada que uno ve de Vilasar. Uno ve este frente y estos polígonos. Es verdad que es un tema muy delicado. ¿Dónde se construyen los polígonos en un territorio como este? Un territorio muy valioso, agrícolamente muy valioso, por el clima, por el suelo. Pues habría que ver cómo ordenarlos, cómo lograr, porque al final esto es realmente lo que surge con naves de distintas formas, realmente suele ser un caos, un desastre. Y este era el viejo camino del MIG, que iba por aquí para la C32, que era un camino precioso, un camino de media ladera, miraba al mar y las montañas, y que ha desaparecido en gran parte. Fijaros el caos un poco de estas grandes naves, poco cuidadas. Es una pena. Luego veremos en Mataró polígonos de lujo al lado del mar. Bueno, ya veis, pero es natural, claro, la industria necesita tener al lado una carretera. Aquí tenía el camino del MIG. Quiere a veces también ser vista desde la C32, no parece que sea el caso. Pero bueno, quizá era el único punto para crear un polígono. Y esta es uno de los pasos que hay sobre la autopista, que hemos visto antes, que pasa ya hacia la sierra. Una sierra, como vimos, de Cabrils, ya muy ocupada por las construcciones. Sigue nuestro polígono. Habría que ver este polígono, también sin duda tendrá sus espacios de interés, los puestos de trabajo que ha creado. Habría que ver si habría manera de... No lo he estudiado, pero fijaros que hasta aquí tiene un esquema muy ordenado, aquí es ya más confuso, pero sus bordes parecen estar poco cuidados, en fin, podría haber sido una implantación en parte casi modélica, porque es muy ordenado, pero siempre son los bordes los que se descuidan. Bueno, ahí tenemos todo este punto donde va todo esto que estamos viendo. ¿Veis? Aquí estaba aún sin construir, pero ya estaba dibujado el polígono, con el camino del MIG, que podía ser este, que luego sigue por aquí, como veis. C32 ha seguido casi paralela a él. Aquí vemos esos cortes que se veían en la ladera, la sierra, y ya nos avisa de la salida hacia Cabrera y Vilasar. Ya pasado Vilasar y tenemos un puente que es el que vamos a asomarnos a él. Las últimas naves. Desde ese puente vamos viendo. Allí vemos ya los últimos bloques de Vilasar, que llegan hasta esa torre. Esa torre marca el final del eje de esta ronda, por así decir, trasera de Vilasar. Y como veis, aquí hay espacios como aparentemente muy descuidados que podrían recuperarse para la agricultura.
parece que haría falta una cierta ordenación de este espacio que es muy valioso. El camino que sigue hacia la sierra, y aquí ya nos vamos hacia la salida ya de Vilassar, que ya está en territorio de Cabrera. ¿Veis? Aquí tenemos esta salida a esta enigmática vía de comunicación, que veis que es rarísima. Es una vía que lo lógico hubiera sido que hubiera seguido por a media ladera, y de repente aparece esta carretera extraña con este giro extraño. No sé en qué momento se pudo hacer este vial. Es muy extraño realmente. Da la impresión que su camino natural era este. No sé, es un tema, lo veremos en Cabrera. Aquí vemos el camino del MIG, como está muy, muy alterado, pobre, para enlazar con esta vía. ¿Veis? Es un enlace extraño, ¿no? Hay algo raro en esta conexión. Aquí las gasolineras que insinúan ya que estamos llegando a una ciudad, y un cierto desorden en este camino, cierto desorden está atravesando zonas agrícolas muy valiosas, pero no lo parece. Esta torre marca el final de Vilassar, que veis aquí está, marca este final. Y bueno, aquí tenemos estas dotaciones que son muy interesantes como borde de la ciudad. Y también hay otro instituto, es decir, es muy bonito ver cómo las dotaciones rodean la ciudad y pueden ser elementos de transición ciudad-campo, ¿no? Y aquí vemos este elemento final en que nos despedimos ya de Vilassar con la visión del mar y de esta población. Espero que no os haya cansado demasiado. Y muchas gracias.